Muy bien. ¿Pueden visualizar la presentación? Sí, ok. Correcto. Por favor, recuerden escribir en el chat su asistencia para evitar tomar la asistencia a todos y de esa forma ganar un poco de tiempo al momento de explicar la clase. Escriban, por favor, quienes están presente. Muy bien. Asimismo, como les dije al inicio, les agradecería que los que puedan enciendan su cámara. De repente aún están en su dormitorio descansando, así que les sugeriría que en lo sucesivo puedan organizarse mejor para que estén bien despiertos y aprovechen la clase lo más que puedan. Bien, como ya les había hecho referencia en la clase pasada, el tema a tratar el día de hoy es el derecho a la sindicalización. En principio, vamos a abordar este derecho desde una perspectiva constitucional, doctrinaria y jurisprudencial. Y en la siguiente clase vamos a referirnos a un tema más que todo operativo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que se materializa el tema de la sindicalización ya en el plano práctico de las relaciones laborales colectivas? Entonces, teniendo como referencia esto, voy a continuar con la exposición. He considerado necesaria esta cita del escritor francés Gustave Flaubert, quien con relación al derecho, a la ciencia jurídica como nosotros le llamamos, él señala el derecho no se sabe qué es. Pudiera parecer algo irónico porque para quienes estudiamos derecho o para quienes estamos familiarizados con el derecho, esto podría entenderse hasta como un insulto. Sin embargo, ello no es así, porque cuando este escritor francés hace referencia a un significado que no encuentra del derecho, está aludiendo a lo enmarañado que es este mundo jurídico para algunos, sobre todo para quienes no estudian derecho. Asimismo, está, digamos, referido también al hecho de lo complejo que parece en varias oportunidades entenderse una regulación contradictoria. Es decir, muchas veces encontramos contradicciones, lagunas, pantanos, lo que se llama antinomias jurídicas, y de esta manera caemos pues en una suerte de incertidumbre respecto de lo que es el derecho o finalmente para qué sirve. A la fecha, aún se sigue discutiendo acaloradamente si el derecho es o no una ciencia. Y respecto de esa discusión se desprenden una serie de interrogantes como por ejemplo el carácter fundamental de varios derechos. Como les referí en alguna oportunidad, hay quienes incluso en lo que respecta al derecho laboral se atreven a sostener que el derecho laboral no debe existir, sino que lo que debe regular todo tipo de relación jurídica es el derecho civil. Más allá de lo desfasada de esta posición, lo cierto es que de cuando en cuando surgen y resurgen estas nuevas interpretaciones, estas, entre comillas, nuevas perspectivas de ver el derecho, y es necesario estar, digamos, atentos, es necesario tener una posición propia
para poder entender el derecho. Sin embargo, luego de todo esto hay algo que no podemos desconocer y es la existencia de, digamos, antinomias jurídicas. Antinomias que, dicho sea de paso, le restan credibilidad al derecho. Por ejemplo, vamos a tener una breve referencia al respecto a fin de poder adentrarnos en el tema de la libertad sindical. Keila Reyes, buen día. ¿Podrías comentarnos, por favor, qué es una antinomia jurídica? Keila Reyes. Keila Reyes, Buenos días, doctor. buen día, señorita. ¿Podrías Ah, comentarnos, por favor, qué es una antinomia jurídica? bueno, lo que entiendo por antinomia es cuando hay contradicción entre dos normas, quizás. Ya. La contradicción entre normas es una antinomia jurídica. Sí, es lo que recuerdo. Correcto. Julia Cárdenas, ¿cuáles son los criterios para resolver una antinomia jurídica? Julia, Buenos días, doctor. buen día. Eh, son uno de los criterios, por ejemplo, es el criterio cualitativo que está vinculado al derecho y se inserta en el precepto legal examinado. ¿En qué consiste esto? No, digamos, no por ti, sino por mí. No llego a entender eh, en qué consiste esta forma de solucionar una antinomia. Me dices que es el método cualitativo del precepto analizado, pero ¿en qué consiste eso, Julia? Por ejemplo, el precepto está dictado por una autoridad y Ya, mediante el cual se manda o se prohíbe algo, ¿no? Y está acordado este documento por los órganos legislativos competentes dentro de un proceso legal prescrito. correcto. Eso quiere decir, por ejemplo, que el Poder Legislativo, cuando regula lo referente a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, emite, digamos, una norma y esa norma sigue un procedimiento específico, lo que se le llama el íter legal, ¿cierto? Ujú, sí, sí, Ya, doctor. y en ese caso que me has comentado, ¿en dónde está la antinomia? Porque lo que yo entiendo, y si no es así, por favor, corrígeme, es que tú estás haciendo referencia al procedimiento para la emisión de normas. Sin embargo, si hemos referido que la antinomia es un conflicto de normas, en el caso que tú nos has señalado, ¿dónde está la antinomia? Eh, por ejemplo, una de las características, como me había consultado, es Ujú, examinar esto, ¿no? Examinar si hay el conflicto entre las dos normas o leyes, ¿no? O principios. correcto, Julia. Gracias. Daisy, Doctor. Buenos días, doctor. buen día. Un mecanismo para que se pueda resolver dicha contradicción sería sobre la ley superior, la ley posterior y la ley especial. En la ley superior es decir que cuando dos normas son contradictorias de diversas jerarquías debe prevalecer la superior. En la posterior sería que cuando prevalece sobre la promulgada con anterioridad. Y en la ley especial, como su propio nombre lo puede indicar, especifica respecto a una norma general. Correcto. Gracias, Daisy.
efectivamente, sobre la base de lo que han señalado sus compañeros, hay que tener en cuenta que la falta de credibilidad del derecho tiene, digamos, como principal causa la existencia de antinomias o de contradicciones normativas, como lo refirió una de sus compañeras. Y frente a estas contradicciones normativas, existen métodos para resolverlos. El principal método o el método número uno es el método de jerarquía, el cual consiste en que ante un conflicto de normas debe prevalecer la norma que tiene mayor rango. El segundo criterio es el criterio de especialidad, que consiste en que la norma especial prima sobre la norma general. Y el tercero es el criterio cronológico, el cual consiste en que la norma posterior prima sobre la norma anterior. Teniendo en cuenta esto, la pregunta que salta a la vista es, ¿cómo podemos relacionar o concatenar esta forma de resolver antinomias en los casos concretos? O eventualmente, ¿cómo es que esto se relaciona con el ejercicio de la libertad sindical? En principio, si me permiten un consejo, la base de toda disciplina jurídica es la teoría general del derecho. Entonces, entendiendo la teoría general del derecho, estaríamos en mejores condiciones de entender el resto de normas. Porque estas normas, como señalaba Julia, siguen un procedimiento establecido y una vez que se emiten, deben, digamos, ser acatadas, ya que una de las características de una norma jurídica es su carácter imperativo. Entonces, en el ámbito de las relaciones laborales, como ustedes tienen conocimiento de esta, de la lectura alcanzada, de la primera lectura alcanzada, existe pues, digamos, un marco constitucional que debe cumplirse. Y este marco constitucional, en lo que respecta a los derechos colectivos laborales, lo encontramos en el artículo 28 de la Constitución Política. Entonces, empecemos por ahí. A modo de recordatorio, el derecho de la libertad sindical es un derecho complejo, como ya lo habíamos señalado, que implica una serie de facultades referidas en principio a fundar organizaciones sindicales, a afiliarme, a desafiliarme, a reafiliarme en las organizaciones sindicales existentes y finalmente consiste en ejercer actividad sindical. Sobre esta base, estimados estudiantes, mi pregunta es, ¿el derecho a la libertad sindical se relaciona con otros derechos? Y de ser así, ¿con qué otros derechos se relaciona? Emilio Espinosa, ¿podrías comentarnos si el derecho a la libertad sindical se relaciona con otros derechos? Emilio Espinosa, luego les doy pase a quienes están levantando la mano. Emilio Espinosa. Emilio Espinosa. Bien. Keila Reyes. Keila Reyes. Mauricio Najarro. Mauricio Najarro. Mauricio Najarro. Renzo Sandoval. Renzo Sandoval.
A las personas que yo acabo de llamar, de acuerdo con el chat, han registrado su asistencia. Sin embargo, al momento de llamarlos, no contestan. Debiera entender yo que su audio se les ha malogrado, pero como es poco probable que de 4 llamadas, 4 personas no contesten, en la siguiente clase voy a darme el trabajo de tomar la asistencia al inicio, a uno por uno. Y esta asistencia no tendrá ningún valor si es que al término de la clase no continúan los estudiantes. La idea es que el hecho de que ustedes escriban en el chat les sirva para agilizar la clase, no para que escriban presente y luego estén ausentes. En realidad, antes de dar pase a Carla y luego a Diego, hay que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Los principales, digamos, interesados en el desarrollo de la clase deben ser ustedes. Para mí es un honor y lo recibo en esa medida estar acá frente a ustedes compartiendo lo que en el ejercicio de la profesión he podido aprender. Pero ustedes también deben de poner de su parte. Se les comentó desde la primera clase que deberían de preferencia encender su cámara. Y de todos los estudiantes que están conectados, algunos presentes y otros no, de los 53 que están conectados, ninguno ha encendido su cámara. Entonces, acá podemos ponernos a discutir o a conversar del derecho de la intimidad, situación que yo respeto mucho, pero también debería de haber un mínimo de correspondencia con el docente. Yo puedo tolerar el hecho de que ustedes no enciendan sus cámaras, pero lo que me parece una falta de respeto es que cuando a ustedes se les llame, no contesten, ya que yo entendería que solamente se conectan, escriben presente y luego se retiran o dejan su computadora y su celular en cualquier otro lugar y privan de su atención. Entonces, en la siguiente clase, yo voy a tomar asistencia y a aquel que no esté conectado luego de los 5 minutos de tolerancia, no lo voy a considerar en lista. Ese es punto número 1. El punto número 2 es que a quienes han escrito hoy día presente, yo he llamado y no han contestado, tampoco los voy a considerar en lista. Respecto de lo que les he comentado antes de dar pase a Carla y a Diego, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna interrogante? No, doctor. Correcto. Entonces voy a continuar con el dictado de la clase. Carla, te escuchamos. Y luego Diego. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Profesor, bueno, uno de los derechos vinculados a los que más o menos yo tengo entendido sería lo que es a la libertad de expresión por el gobierno democrático que nosotros tenemos. Dentro del sindicato se podría, bueno, resaltar lo que es este derecho, ¿no? La libertad de expresión, de expresar algunas diferencias, unas ideas que de repente no lleguen a ponerse de acuerdo. Y bueno, eso sería, ¿no? La libertad de expresión, un derecho vinculado. Correcto, Carla. Entonces, la libertad sindical, desde tu punto de vista, se vincula a otros derechos. Y uno Claro, de esos derechos sería el de la la libertad de expresión.
Así es. Gracias por tu aporte. Diego, Gracias. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿qué Sí, tal? justo iba Buen a día. hacer mención a lo que hizo mi compañera, pero también tome en cuenta otro derecho fundamental que se asemeja a la libertad sindical, sería a la participación individual o asociada, ¿no? En la vida política o social, que es el inciso 17, si no me equivoco. Correcto. A la participación en la vida política o social. Exacto, doctor. Digamos que en términos generales estaría vinculado también al derecho de participación, Sí, doctor. en líneas generales. Correcto, Diego, gracias. Julio, te escuchamos. Sí, doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿me escucha? Buenos ¿Qué días. tal? Buen día, sí, te escuchamos. Sí, para mí también otro derecho asociado es la libertad de reunión. Para hacer actividad sindical, para ejercer el derecho a la actividad sindical, hay que reunirse o no hacerlo. Entonces, para mí el derecho de reunión es fundamental porque te permite llevar a cabo las actividades sindicales, ejercer el derecho de la actividad sindical con los demás compañeros, colegas. Gracias, gracias, Julio. Entonces, estamos ya de momento hablando de tres derechos: libertad de expresión, libertad de reunión y libertad de participación, por así decirlo. Alguno, voy a dar pase, si es que alguno de ustedes tiene un derecho diferente a los que ya se han mencionado, lo comenta, de lo contrario, en todo caso, continuamos. A ver. Donny Quispe, Sí, doctor, buenos días. buen día. Yo creo que este derecho de libertad sindical está también relacionado con el derecho a la huelga, ¿no? Que lo establece la Constitución del Perú en el artículo 28. Tiene Ujú. una correlación ahí, creo yo. Claro, digamos que este derecho a la libertad sindical viabiliza el ejercicio de otros derechos. ¿A eso te refieres? Sí, efectivamente, doctor, como el derecho a la Correcto. huelga. Gracias, estimado. Entonces vamos a darle pase a Francis y luego voy a dar mis alcances al respecto y en caso las manos sigan levantadas, vamos a darle pase a sus compañeros. Francis, te escuchamos. Doctor, buenos días. Yo también ¿Qué tal? quería Buen día. acotar que, por ejemplo, en la Constitución, el artículo 2, inciso número 12, indica Ujú. que también podría ser el derecho a reunirse, disculpe, el 13 era, a asociarse y constituir fundaciones. Ya, Correcto. Entonces está vinculado al derecho de asociación. sí, doctor, gracias. Muy bien, gracias a ti. Miren, como sus compañeros han señalado, creo que la idea común que todos tienen es que el derecho de la libertad sindical guarda estrecha relación con otros derechos. Se ha mencionado el derecho de la libertad de expresión, se ha mencionado el derecho de asociación, el derecho de reunión. Incluso se ha señalado que este derecho sirve, digamos, de instrumento, por emplear un término, para ejercer otros derechos como el derecho de huelga. Entonces, siendo ello así, deberíamos ahondar un poco más al respecto. La libertad sindical se relaciona al menos con tres derechos de carácter fundamental: el derecho de asociación, el derecho de reunión y el derecho de libertad de expresión. Entonces, estos tres derechos se relacionan con la libertad sindical. ¿Por qué razón? En principio, la asociación, como la señalaba Francis, es aquel derecho que consiste, como su nombre lo dice, en agruparse. Entonces, si nosotros entendemos que existe un número mínimo para la constitución de sindicatos, se entiende que los trabajadores que quieran conformar uno
deberían de asociarse, agruparse para poder constituir una persona jurídica. Esta persona jurídica, el sindicato, ¿es independiente o pertenece a la empresa? Edwin Mamani. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Coméntanos, la constitución de un sindicato. Cuando se constituye un sindicato, esta persona jurídica, el sindicato, ¿pertenece a la empresa o no? Yo considero que sí, doctor, porque Sí pertenece a la empresa. A ver, coméntanos. sí, doctor, porque como también el sindicato puede, digamos, participar en las decisiones de la empresa o en algunas decisiones que puede tomar, yo considero ¿Te que sí, doctor. refieres al principio de codecisión? Exacto, doctor. Gracias, Edwin. Carla, creo que dejaste tu mano levantada o quieres intervenir. O dejó su mano levantada. Entonces, si el sindicato pertenece a la empresa en todo caso, como ustedes saben, toda empresa tiene gerencias, tiene órganos. ¿Un sindicato tiene esa misma dinámica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con la posición de Edwin en el sentido de que un sindicato forma parte de la empresa? Diego. Doctor, en mi opinión, la libertad sindical vendría a ser como que un derecho general que tiene la persona que está reconocida en la Constitución y que posteriormente también es adoptada por la misma empresa. Y tiene que reconocerla porque ya está como un derecho que justamente ya, como está reconocida en una norma máxima, tiene que ser ya adoptada por la empresa y también que el trabajador pueda ser reconocido, ¿no? En cuanto a su libertad sindical. Correcto, Diego. Lo que tú has dicho es algo bien interesante porque estás incidiendo en lo ineludible del reconocimiento de un sindicato. Sin embargo, si te percatas, la pregunta va a lo siguiente. Si ya habiéndose constituido un sindicato, este sindicato pertenece a la empresa. Una empresa, como tú sabes, dependiendo lógicamente de su tamaño, tiene distintos órganos. Gerencia legal, gerencia financiera, gerencia contractual, si es una obra de construcción, gerencia de proyectos, gerencia de producción. Un sindicato puede entenderse como que forma parte de la empresa. Milagros. Y luego Shandrik. Buenos días. Si bien se relaciona con la empresa, yo creo que no. Yo creo que no. Porque si bien se relaciona, como yo digo, no va de la mano, porque no se puede dividir en la empresa misma. Por ejemplo, el sindicato se puede dividir en gremios, en el sindicato de empresa, el sindicato de industrias. Disculpe, doctor, se me fue la idea. Disculpa, Milagros, no te escuché lo último. Disculpe, doctor, se me fue la idea. Ah, ya. Digamos que lo que expresaste al inicio está referido al hecho de que guarda relación, el sindicato guarda relación con la empresa, pero no es que pertenezca a la empresa, ¿correcto? Exacto. Ya. Muy bien. Shandrik, te escuchamos. Sí, doctor, buenos días. Yo también creo que los sindicatos no pertenecen a las empresas por el principio protector, donde nos menciona que los sindicatos se constituyen
sin injerencias por parte del Estado ni terceros, y esto podría también decirse que la empresa no tendría que por qué intervenir en en su constitución, o sea, cómo se constituyen ellos. Esa sería mi respuesta, doctor. Muchas gracias, Chandri. Vamos a hacer un breve ejercicio y vamos a contrastar tu respuesta con la respuesta que ha dado Julio. Julio señaló, si no es así, corrígeme por favor, Julio, que los sindicatos pertenecen a la empresa. Y Chandri, en la misma línea de lo que señaló Milagros, ha señalado que no, por el principio de prohibición de injerencia por parte, digamos, del Estado y de la propia empresa. Te planteo el siguiente caso, Julio, de repente puedas cambiar de parecer. ¿Qué sucedería si el sindicato pertenece a la empresa? Si el sindicato pertenece a la empresa, ¿tú crees que el sindicato negociaría bien? Supongamos que una empresa está cometiendo abusos y el sindicato reclama o quiere que estos abusos ya no continúen. Si el sindicato pertenece a una empresa, entonces, ¿cómo crees que esta situación se solucionaría? Doctor, ¿se refiere a mí? Perdón. Sí, Julio Leonardo. Julio Enrique Leonardo. Yo no fui el que le dije que el sindicato pertenece a una empresa. Bueno, entonces, igual, te lo comento. ¿El sindicato, a tu criterio, pertenece a una empresa? No, definitivamente es un órgano autónomo muy separado de la empresa. O sea, está vinculada a ella, pero no pertenece a ella bajo ninguna manera. Es una asociación libre de trabajadores. Eso es un sindicato. Correcto. Entonces, el sindicato, digamos, es una persona jurídica independiente. Sí, claro, una persona jurídica independiente. Entonces, miren, de lo que ha señalado Julio y lo que ha señalado Chandri, debemos entender lo siguiente. Si bien es cierto, el sindicato está conformado por trabajadores de una empresa, el sindicato como persona jurídica, como conjunto de personas organizadas y libremente asociadas, no pertenece a la empresa. Es una persona jurídica independiente, como lo señalaba Julio. Y la independencia de la cual estoy hablando fue, digamos, aludida por Chandri, cuando ella decía que hay una prohibición de que el Estado realice una injerencia o de que la propia empresa realice una injerencia. Como veíamos en la clase anterior, esto se llama el reconocimiento efectivo de la libertad sindical. Cuando decimos que se reconoce de manera efectiva la libertad sindical, estamos aludiendo a la prohibición que tiene el Estado de interferir en la constitución de un sindicato o a la prohibición que tiene la empresa para interferir en la realización de la actividad sindical. Sí, Julio. Sí, y en esta línea también tengo entendido que los directivos y la gerencia de la empresa, así como los accionistas condominios mayoritarios, no pueden integrar estos sindicatos con los empleados, trabajadores, ¿verdad? Así es. Los directivos, los gerentes o el personal de confianza de las empresas no pueden formar parte de los sindicatos por una razón que la va a comentar Kimberly Pérez. ¿Por qué razón crees que los directivos de una empresa no se sindicalizan o en todo caso no perciben los beneficios de un sindicato? Kimberly Pérez. Buenos días, doctor. Buen día, ¿cómo estás? Coméntanos. ¿Tú crees que los directivos de una empresa deben sindicalizarse
No, ¿Por qué no? para la protección de sus trabajadores. Pero los empleados de confianza también son trabajadores. ¿O crees que no lo son? ¿El gerente de una empresa no es un trabajador? Sí, Y si te pregunto por qué un empleado de confianza no puede sindicalizarse y me dices por la protección de los trabajadores, pero el trabajador de confianza también es un trabajador. Kimberly, sí, doctor, es que no sé la respuesta. ya, correcto. Edson, Sí, doctor. Yo creo que los gerentes o los directivos no pueden sindicalizarse porque ellos, al momento de las negociaciones con los sindicatos, no pueden ser juez y parte, ¿no? gracias Edwin. Milagros y luego Daisy. Porque no podría ser una persona neutral ni justa que se afilie a dicho cargo. Podría participar, sí, pero no podría tener un alto cargo. Correcto. Daisy, Sí, doctor. Bueno, me basaría en el artículo 42 sobre el derecho de sindicación y huelga, ajá, donde nos dicen que no están comprometidos los funcionarios para que puedan tomar decisiones y los que desempeñan cargos de confianza en la dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. muchas gracias Daisy. Lo que ha señalado Milagros, Edwin y luego ha complementado gentilmente Daisy es, digamos, un razonamiento bastante agudo respecto de la prohibición de sindicalizarse. Y partimos de un tema de sentido común. Como lo señalaba Edwin, si hay trabajadores que toman decisiones, si hay trabajadores que tienen la prerrogativa de decidir sobre tal o cual aspecto, ellos están prohibidos de sindicalizarse porque las decisiones que tomen en el marco de una negociación colectiva, por ejemplo, van a incidir directamente sobre sus intereses. Como lo señalaba alguno de ustedes, no podría ser juez y parte. Este es el razonamiento que entraña el artículo 42 de la Constitución leído por Daisy. Los empleados de confianza y los directivos están prohibidos de sindicalizarse y por ende no les alcanzan los beneficios que se deriven de una negociación colectiva. Asimismo, si estos servidores o si estos trabajadores tienen un poder mayor de decisión, este poder de decisión no puede ser utilizado para beneficiarse a costa del objeto social, a costa de la permanencia o la vigencia de la propia empresa. Posiblemente, y esta es ya una situación extrema, si se le diera la habilitación constitucional a que los trabajadores de confianza o directivos puedan sindicalizarse, hay que tener en cuenta que ellos, por la naturaleza del cargo que desempeñan, tienen acceso a una serie de información que los pone o los coloca en mejores condiciones para saber cuál es la realidad de la empresa. Y de ser esto así, se distorsiona el alcance o, digamos, el ámbito de ejercicio del derecho de la libertad sindical. Entonces, esta es la razón
tomando como consideración lo señalado por Daisy al citar el artículo 42 de la Constitución, por el cual los trabajadores de confianza y directivos no pueden sindicalizarse. El segundo derecho es el referido al derecho de reunión. Ciertamente, los trabajadores cuando ejercen su actividad sindical, cuando realizan actividad sindical, deben reunirse, deben de agruparse, deben organizarse para elegir sus representantes, también se reúnen para elegir quién va a determinada comisión o quién forma parte, digamos, de la comisión negociadora. También lo pueden someter a votación. Para la elaboración de los estatutos se reúnen para conversar con su asesor para la estrategia de defensa. Dentro de una negociación colectiva también se reúnen. Entonces, el derecho de la libertad sindical implica también el derecho de reunión, porque se necesita una presencia activa, se necesita de esta interacción para la toma de decisiones como parte de la actividad sindical. Y en lo que respecta a la libertad de expresión, había un caso reciente en el cual un trabajador escribió en un grupo de WhatsApp insultos para uno de los gerentes. Utilizó calificativos como este gerente es un incompetente o el gerente pelado no tiene, digamos, las facultades para dirigir la empresa, por contextualizarlo en líneas generales. Esto fue, digamos, entendido como una falta grave y entendido como una falta grave, originó el despido del trabajador, porque se entendía que el trabajador estaba faltando de palabra a uno de los directivos. En este caso, digamos, extraoficialmente, el sindicato intervino señalando pues de que esta era una suerte de represalia por la actividad sindical. En el caso de la libertad de expresión, la libertad de expresión, ¿creen ustedes que tiene límites? Y de ser así, ¿cuál podría ser uno de los límites del ejercicio de la libertad de expresión? Renato Mendoza. Sí, doctor. Bueno, en este caso yo creo que uno de los límites de la libertad de expresión debe ser siempre el respeto al otro individuo, el no atentar contra su persona o contra él psicológicamente directamente. Correcto, Renato. Diríamos, si me permites un matiz a lo que has señalado, diríamos que podría hablarse que uno de los límites es el derecho al honor. ¿Te parece? Exacto, sí, sí. Correcto. ¿Y qué reflexión te genera este caso en donde también, digamos, hubo una intervención por parte del sindicato, donde un trabajador tuvo en una red social con relación a un directivo de la empresa, escribió las siglas RCTM? Bueno, eso es un Escribió claro... esas siglas y el trabajador señaló que estas siglas que acabo de escribir en el chat no eran ninguna alusión ni ninguna ofensa, sino el trabajador decía que significaban rico caramelo con sabor a menta y que al contrario era un halago o por poco y dice que es un piropo para el directivo de la empresa.
¿te parece esta posición razonable, que esas siglas sean consideradas como rico caramelo con sabor a menta? Porque, ojo que la intervención en ese caso del sindicato fue para tratar de justificar la expresión. ¿Qué opinión te merece al respecto, estimado Renato? Bueno, es para mí una falta total a la verdad, ya que creo que es de conocimiento común que esas siglas no representan lo que el trabajador del sindicato ha querido justificar. Correcto. Entonces diríamos, estimado Renato, para completar tu idea, con la que yo concuerdo, que uno de los límites al ejercicio de la libertad sindical en lo que respecta a su relación con la libertad de expresión es el honor de la persona. Y el honor debe ser entendido, digamos, en un contexto en el cual, como tú has señalado cuando utilizaste la expresión, es de conocimiento, podría, digamos, entenderse como que en la máxima de experiencia, esto no es un piropo, tampoco es un halago, sino por el contrario, no es una tomada de pelo que, digamos, traten de utilizar este argumento para justificar una ofensa. De estos ejemplos, nosotros podemos extraer una conclusión, y es la siguiente. Indistintamente de que la libertad sindical sea un derecho fundamental y de que esté relacionado con otros derechos como la asociación, reunión o libertad de expresión, la libertad sindical tiene límites y estos límites se basan principalmente en los derechos fundamentales de los otros trabajadores, de los directivos o del personal de confianza de la empresa. Christopher y luego Christopher. Te escuchamos. Sí, profesor, buenos días. Buen Quería día. agregar a ello nada más el tema de también cuando la libertad de expresión excede y daña, digamos, los derechos de otras personas, como es la integridad de otras personas, ¿no? Y aparte del honor que se hacía mención de otras personas, estaba el tema de la dignidad también, ¿no? Quería resaltar esos dos derechos que también, si excede la libertad de expresión y daña la integridad, la dignidad de otras personas, como ya es un límite que uno también tendría que ver, ¿no? Y también es sobre las siglas, ¿no? Y la misma expresión, creo que una de las cosas que nos puede ayudar a determinar ello también es la máxima de la experiencia, que era algo que ya lo mencionaste, ¿no? Y solo resaltar ello, profesor. Claro, Christopher, muchas gracias por tu aporte. Y antes de dar pase a Milagros, hay que tener en cuenta que lo que ha señalado, digamos, es el principal sustento de todo el análisis para la interpretación de los derechos fundamentales, y es el tema de la dignidad. En realidad, a veces cuando se ejerce el derecho a libertad sindical, o como señalaba uno de tus compañeros, se utiliza este para viabilizar otro derecho que es el ejercicio del derecho de huelga, muchas veces se pierde un poco de la perspectiva, ¿no? Yo recuerdo un proceso donde se le había despedido a un trabajador porque el trabajador, digamos, había en un correo dirigido al sindicato, había señalado que su jefe parecía un chancho. Entonces, acá más o menos como en el tema de las siglas, hubo toda una discusión bien interesante sobre el tema, por ejemplo, de la inviolabilidad de comunicaciones, porque decía si este canal era dentro del espacio del ejercicio sindical, ¿cómo es que se filtró? ¿Cómo es que se filtró para los directivos? Entonces, dentro de los argumentos, el trabajador decía, no, es que cuando yo me refiero que parece un chancho, me estoy refiriendo pues a que es una persona, digamos, gordita, de aspecto rosado, bonachón, ¿no? No me refiero a que está obeso y a que con las justas puede caminar, sino me refiero a que se parece pues
a un porcino, pero en el mejor sentido de la palabra. Y ahí viene, digamos, la máxima de la experiencia asociado con lo que tú señalabas, y es la dignidad. O sea, alguien podría decir, mira, yo veo a esa persona y es calvo, o veo a esa persona y es gorda, o veo a esa persona y es flaca. Entonces, si yo lo digo, no hay mayor impacto porque es la realidad. Yo no puedo cambiar esa realidad, ciertamente. Sin embargo, la expresión es hablada o escrita un medio de comunicación. Y ese medio de comunicación, como tú bien lo señalabas, no puede impactar negativamente en la dignidad o en el fuero interno de la persona. Ya que si lo hiciera, se estaría lesionando un bien jurídico. Por eso que más allá de lo opinable del tema, en el ámbito penal existen los llamados derechos contra el honor. Y hay, digamos, tipos penales como la difamación, la calumnia, la injuria. Es decir, se reconoce que el honor tiene un valor jurídico trascendente para la sociedad y tiene como sustento, reiterando lo que señalabas, el tema de la dignidad. Gracias más bien por tu aporte, Christopher. Milagros. Y luego Julio. Como decía el filósofo Sartre, mi libertad termina donde empieza la de los demás. Y esto relacionado con la libertad de expresión nos dice que si llega a afectar el honor, la dignidad, intimidad, buena fe, buen nombre, todo lo que es las buenas costumbres, ya ahí ya puede haber incluso una demanda por difamación y todo eso, que puede incluso imponer una sanción económica con tal de tener una compensación. Gracias. Ciertamente, Milagros, digamos, el extralimitarse en el ejercicio de un derecho ocasiona un daño y todo daño debe ser resarcido. Julio. Sí, doctor. Hablando estrictamente en materia laboral y referido al derecho de la libertad de expresión dentro de la libertad sindical, los agravios, las ofensas o las injurias que puedan caer en el tipo de difamación por parte de un empleador sindicado en contra de un gerente, un directivo, un empleador suyo, sí puede repercutir y causar daños y prejuicios severos. Ya que si, por ejemplo, un trabajador sindicado de un sindicato reconocido a nivel social, en su comunidad, en la sociedad, cual fuera que sea la región, departamento, etcétera, localidad, esparce rumores, difama de que el empleador es incompetente para su labor, o de que no realiza bien su labor, o de que no tiene buen trato con las personas, afecta su honor, dignidad, etcétera. Esto va a repercutir en que a este empleador se le podría hacer difícil el conseguir otro empleo con el mismo puesto, le podría denegar ofertas de trabajo, posibilidades de trabajo. Entonces, eso es lo que podría ocurrir. Gracias, Julio. Ciertamente, en el ámbito de las relaciones laborales siempre se hablan de las referencias laborales. Incluso en la hoja de vida de una persona hay un rubro donde se considera, a pedido de algunos empleadores, cuáles son tus referencias laborales. Entonces, si digamos ya se gestó este rumor malintencionado, lógicamente, ya hay un perjuicio. Y lo que ahonda, digamos, ese perjuicio es que muchas veces en el ámbito penal o en el ámbito de un procedimiento de despido se tienen pues que exponer una serie de cosas que a veces son bastante incómodas. Muy bien, entonces ha quedado claro, lógicamente, que el derecho a libertad sindical se relaciona con otros derechos y que ello implica también el respeto de los límites de dichos derechos, con el propósito de no afectar intereses de terceros. ¿Cuál es el fundamento normativo? El fundamento normativo de la libertad sindical nosotros lo encontramos en la Constitución Política del Perú, que es la norma principal de nuestro ordenamiento jurídico, y lo encontramos principalmente en el artículo 28, numeral 1 de la Constitución,
el cual establece que el Estado garantiza el ejercicio de la libertad sindical. También lo podemos nosotros encontrar en vía de exclusión o en vía de inclusión a través del artículo 53 de la Constitución Política, el cual señala que los tratados forman parte del derecho interno, siempre y cuando hayan sido ratificados. Y desde esta perspectiva, tenemos el convenio 87 de la OIT, que trata sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación. Tenemos el convenio 98 de la OIT, que trata sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, los cuales analizaremos la siguiente clase. Y tenemos el convenio 151 de la OIT sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Estos tres convenios, el 87, 98 y 51, ¿por qué forman parte del bloque de constitucionalidad? ¿O qué quiere decir que formen parte del bloque de constitucionalidad? Valeria Antoinette. ¿Qué quiere decir que estos convenios, el 87, el 98 y el 151, formen parte del bloque de constitucionalidad? Valeria. Valeria Antoinette. Muy bien. Nicolás Cabrera. Nicolás Cabrera. Nicolás Cabrera. Antes de darle pase a Nayeli, quisiera hacerle la misma pregunta a Guayla Aroni. Sí, doctor, Guayla. disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Sí. Claro que sí, Guayla. ¿Por qué el convenio 87 y 98 de la OIT forman parte del bloque de constitucionalidad? ¿87 y 98, verdad? Ajá, así es. ¿Por qué ambos convenios, conforme puedes ver en la pantalla, forman parte del bloque de constitucionalidad? A ver, los dos me hablan sobre la sindicación. A ver, uno es sobre la libertad y la protección del derecho de la sindicación y el otro es derecho colectivo, negociación colectiva. A ver, los dos me hablan sobre lo que es la sindicación, uno sobre la libertad y otro sobre la negociación, ¿no? Los dos vienen a ser iguales, por lo que tengo que comprender, no iguales, sino similares y van hacia el mismo punto objetivo, ¿no? Correcto. Eso quiere decir que porque tratan del mismo tema, forman parte del bloque de constitucionalidad, o estoy entendiendo mal. A ver. Entre tanto, puedes reflexionar sobre la pregunta. Perfecto. Vamos a darle pase a Humberto. Humberto Ordóñez. Humberto. Sí, doctor. Bueno, tengo entendido que el bloque de constitucionalidad tiene relación más que todo, o está integrado, ¿no? por aquellos tratados y convenios internacionales que son ratificados por el país o suscritos por un determinado país, aunque no estén estipulados de manera conjunta en la Constitución, pero sin embargo este bloque de constitucionalidad delimita la forma en cómo se va a venir a ejercer o delimita parámetros, ¿no? Para poder Correcto, estimado Humberto. Muchas gracias. Diego, y cerramos con Cristina.
Hola, doctor. Sí, si no me equivoco, creo que estos dos hacen mención al reconocimiento y a la protección del derecho de la sindicalización, si no me equivoco. Muy bien, Diego. Cristina. Buenos días, doctor. Como dicen mis compañeros, los convenios mencionados están destinados a proteger el libre ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores y empleados frente, ya sea en las autoridades públicas o tanto privadas más o menos, y también proteger la libertad de constituir los sindicatos en la legislación y también en la práctica. Correcto. Como han señalado sus compañeros, ahí les estoy acabo de escribir el detalle de una sentencia. Les recomendaría que puedan leerla. La sentencia no va a venir en el examen, pero a efectos de que ustedes puedan profundizar sobre lo que significa el bloque de constitucionalidad. Voy a compartir con ustedes brevísimamente lo que señala el Tribunal Constitucional al respecto. Y dice que el bloque de constitucionalidad es un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, fuera del texto de la Constitución formal, figura a partir de la cual surge la fuerza normativa de la Constitución que irradia a todo el ordenamiento jurídico. Si bien es cierto, el convenio 87, el convenio 98, que son convenios fundamentales, y el convenio 151 de la OIT, que es un convenio de gobernanza, no están en la constitución política y no tendrían por qué estarlo porque son convenios de carácter supranacional, sí forman parte de la constitución política. ¿En qué sentido? ¿O por qué razón? Porque estos tres convenios que ustedes ven ahí han sido ratificados por nuestro país. Y como han sido ratificados, forman parte del derecho nacional. El hecho de que formen parte del derecho nacional o que formen parte del bloque de constitucionalidad les da el carácter de obligatorio, les da el carácter de vinculante. Entonces, si ustedes quieren ejercer una defensa legal sobre la base de la afectación o presunta afectación del derecho de la libertad sindical, deben hacerlo teniendo en consideración el convenio 87, 98 y 151 de la OIT, que son, digamos, convenios de carácter obligatorio. Por plantearles una apreciación mucho más resumida, todo tratado internacional o todo convenio que sea ratificado por el país, que sea ratificado por nuestro país, es una norma de carácter imperativo. Y al ser de carácter imperativo, es de obligatorio cumplimiento para los jueces, que son quienes imparten justicia. Entonces, por esta consideración es que es tan importante entender el bloque de constitucionalidad. Y ahora, sobre las decisiones del Comité de Libertad Sindical, sobre las decisiones del Comité de Libertad Sindical, ¿quién me podría dar algún alcance? Sebastián Mata. Sebastián Mata. Brigitte Yura. Brigitte. Buenos días, doctor, disculpe. ¿Cómo te va, Brigitte? Qué gusto saludarte. Buen día.
Buenos días, disculpe, no lo escuché muy bien, solo escuché que decía derecho a la sindicalización, pero no escuché antes la pregunta, se fue en internet parecía. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. La pregunta es si las decisiones del Comité de Libertad Sindical son obligatorias. En principio, deberíamos empezar señalando qué es el Comité de Libertad Sindical. Coméntanos, Brigitte. Brigitte. Director. ¿Has escuchado del Comité de Libertad Sindical? La verdad no, doctor, poco, bueno, por lo que puedo entender, o decisiones del comité, según uno, es de que digamos, el jefe prácticamente espérame. ¿Estás leyendo en algún lugar o estás No. pensando tu respuesta? Exactamente. Bueno, como le digo, en comité sindical serían, digamos, los directores, digamos, pero déjeme formular mi pregunta, por favor, mi respuesta. Claro que sí. El tema, estimada Brigitte, es que esta pregunta ha estado, o mejor dicho, la respuesta a esta pregunta está en las primeras hojas de la primera lectura. Ya estamos en la semana número 5 y en la semana número 8 se va a tomar el examen parcial respecto de las lecturas dadas y también de lo comentado y desarrollado en clase. Entonces, si a estas alturas no recordamos qué es el Comité de Libertad Sindical o no tenemos una noción al respecto, la pregunta que yo me haría en el lugar de ustedes es ¿cómo estoy o en qué condiciones llegaré el 24 de septiembre al examen parcial? Entonces, hay que tener en consideración eso porque el examen parcial va a consistir en las lecturas dadas hasta esa fecha y en todo lo hablado y discutido en clase. Por eso es que es tan importante su participación, porque de esa manera me permite a mí identificar que están afianzando el conocimiento. Humberto, te escucho. Sí, doctor, tengo entendido que el Comité de Libertad Sindical tiene que ver más que todo para poder, ante alguna, o sea, el objetivo más que todo es examinar las quejas sobre los vejámenes o las violaciones a la libertad misma, la libertad sindical, independientemente de un país si se ha suscrito o ha ratificado estos convenios, ¿no? Eh, porque se determina que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha llegado a la conclusión de que la libertad sindical requiere de otros procedimientos de control para garantizar el cumplimiento de los convenios mismos, que no han sido ratificados, ¿no?, por el país. Gracias, estimado Humberto. Como indicas, el Comité de Libertad Sindical es un órgano de la Organización Internacional de Trabajo que se encarga principalmente de analizar y de revisar las quejas presentadas por las organizaciones sindicales de distintos países. Sin embargo, una también de sus funciones es la emisión de recomendaciones o de opiniones. Por ejemplo, el Comité de Libertad Sindical tiene una opinión bien interesante respecto de el tema de las exclusiones sindicales de los trabajadores de la administración pública. Entonces, también sirve, digamos, como una suerte de orientador respecto de determinados casos, ya que sus alcances tratan, digamos, de interpretar los convenios internacionales.
principalmente los convenios de la OIT. Es como en el sector público la Autoridad Nacional del Servicio Civil o en el sector privado el Ministerio de Trabajo. Dan opiniones, atienden reclamos, pero siempre con un enfoque de orientación y de ilustración. Muy bien, continuamos. Desde una perspectiva histórica, la libertad sindical debe abordarse desde tres aspectos. Inicialmente se consideró que la libertad sindical estaba prohibida. Es más, aquellos que se afiliaban o constituían un sindicato eran investigados penalmente porque se asumía la comisión de un delito. Luego ya se entendió que esta situación no era, digamos, tan gravosa. A ese punto se llegó de que no era tan gravosa y la sociedad podía tolerar el ejercicio de la libertad sindical, pero no se llegaba al punto de reconocerlo, sino simplemente se dejó de tipificar como un delito. Finalmente, en la etapa actual, se reconoce el derecho de la libertad sindical y no solo ello, sino que se garantiza su ejercicio. Recordemos la Constitución Mexicana de Querétaro, 1917, artículo 123, producto de la Revolución Mexicana. Recordemos la Constitución de Weimar, 1919, en Alemania. En ambas constituciones hace más de 100 años se reconoció el derecho de la libertad sindical y también el derecho de la negociación colectiva, es decir, esto es un logro histórico, no tan reciente, pero nuevo en comparación con la conquista de otras disciplinas jurídicas, como por ejemplo el derecho administrativo. Acá tenemos la estructura de la libertad sindical. Hay una libertad sindical individual, una libertad sindical colectiva. La libertad sindical individual, como todas las libertades, se materializa en dos aristas, de manera positiva y de manera negativa. La libertad sindical positiva consiste principalmente en una acción y está, digamos, ejemplificado, materializada de la siguiente manera. Si yo decido afiliarme a un sindicato, si decido pertenecer a un sindicato, estoy ejerciendo mi libertad sindical individual positiva. Si yo decido postular a la junta directiva de un sindicato, libertad sindical individual positiva. Si yo decido formar parte o realizar actividad sindical, ejercer el derecho de reunión, de asociación, de libertad de expresión, libertad sindical positiva. Si por el contrario yo decido mantenerme al margen, a pesar de que no estoy inmerso dentro de alguna prohibición, me mantengo al margen, o si decido ya luego de una trayectoria en el sindicato desafiliarme, entonces estoy ejerciendo la libertad sindical negativa. Como verán, tanto la positiva como la negativa se relacionan con el derecho de libertad sindical, como toda libertad, y tiene distintas formas de materializarse en la realidad. Sí, Francis. Doctor, disculpe, reafiliarse también sería positiva, ¿verdad? Positiva, así es. Gracias, Positiva. doctor. Gracias a ti. ¿Cuáles son los ámbitos de la libertad sindical?
Cuando estudiemos la negociación colectiva en el sector estatal, vamos también a abordar cómo es que se da esta dinámica de las relaciones laborales en el sector público. Pero en principio, hablamos de la libertad sindical se manifiesta en 4 ámbitos: en la empresa, rama o actividad, gremio o de oficios varios. En el tema de la actividad sindical en la empresa, el ámbito de afiliación sindical quiere o se manifiesta de la siguiente manera. Tenemos a la empresa, digamos, el restaurante El Tanto. Es una empresa dedicada al rubro gastronómico. Entonces, en esta empresa se constituye un sindicato. El sindicato ejerce su libertad sindical en el ámbito empresarial solo respecto de esa empresa. No la ejerce ni para Ripley, ni para Saga Falabella, ni para Paris, ni para Renzo Costa, sino solo ejerce ese derecho para la empresa a la cual pertenecen o en la cual trabajan sus afiliados. Ese es un ámbito de libertad sindical de empresa. Tenemos el de rama de actividad y está referido a, como su nombre lo dice, hay una actividad que desarrolla un determinado sector laboral o una determinada rama. Por eso se le llama rama de actividad. El ejemplo más ilustrativo para digamos, retratar cómo se manifiesta la rama de actividad es en el caso del sector de construcción civil. Tenemos a la empresa Aldesa, que es una empresa constructora mexicana, tiene a personal con vínculo laboral para ella, o con ella, mejor dicho, y pertenece al régimen de construcción civil, el personal. Tenemos a COSAPI, empresa de construcción peruana, en la misma dinámica. Tenemos también a Grinor, una empresa uruguaya dedicada al rubro de construcción. Estas 3 empresas, mexicana, peruana y uruguaya, tienen personal bajo el régimen de construcción civil. Pero estos trabajadores no negocian a nivel de empresa, sino que negocian a través de rama de actividad. Es decir, todos los trabajadores de construcción civil negocian beneficios que alcanzan a quienes están dentro de este régimen. Se le llama de rama de actividad. Por eso que en junio o en julio salen los llamados convenios colectivos de construcción civil que alcanzan a todos los trabajadores de construcción civil, pertenezcan o no a una determinada empresa. Gremio, lógicamente este ámbito está relacionado, digamos, a actividades por rama. Tenemos el gremio de construcción civil, el gremio médico, el gremio de enfermeras. Y oficios varios simplemente está relacionado a aquellas actividades que no encajan dentro de los 3 primeros puntos. Acá tenemos, por ejemplo, un aspecto muy interesante para que ustedes analicen, es los canillitas, los vendedores de periódicos, los lustradores de zapatos, las prostitutas. Ellas pueden constituir un sindicato y de constituirlo, ¿a quién exigirían el cumplimiento de determinadas condiciones? Legalmente esto sí se permite y el sustento legal es la Constitución y la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Lo controvertido de estos ejemplos es identificar
el sujeto hacia quien ellos dirigirían sus demandas, porque dentro del rubro o del ámbito oficios varios encajaría. De lo acá señalado, estimados jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe. ¿Podría repetirnos, por favor, lo de gremios? Claro. Por favor. El tema de gremios, estimada Daisy, está referida a la agrupación de sindicatos dentro, digamos, de entes colectivos mucho más amplios. Por ejemplo, una federación es la unión de sindicatos. Una confederación es la unión de federaciones. La dinámica o la constitución de este tipo de gremios lo vamos a ver en la parte 2 de la clase o del tema de libertad sindical, pero te adelanto lo siguiente: el ejercicio de la libertad sindical gremial siempre es mucho más amplio, siempre te permite un mayor nivel de alcance. Por eso, si tú te percatas, a veces en las noticias se señala que el gremio médico está demandando, digamos, mejoras en sus condiciones laborales. Estos gremios a los que se aluden, por lo general, son federaciones. Y estas federaciones agrupan a distintos sindicatos del personal médico a nivel nacional. Si estas federaciones se agruparan, forman un ente sindical muchísimo más grande al que se le llama confederación, agrupación de federaciones. ¿Satisfice tu pregunta, estimada? Sí, doctor, gracias. Gracias también a ti. Entonces, estimados jóvenes, nuevamente ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase. Humberto. Sí, sí, doctor. Tengo entendido que en los últimos años el tema de los sindicatos ha perdido relevancia, ¿no? Y más que todo porque se mencionan de que no cumplen a cabalidad su misión, que es aglomerar, unir y proteger en Sí. salvaguarda de la legitimidad de los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero mayormente el abuso contra los trabajadores se da en los márgenes de la formalidad, ¿no? Así que uno de los problemas es la informalidad. Es por eso que se debería reducir el espacio en el que son vulnerables los trabajadores. Y esto es en la informalidad, y esto lo relaciono en la misma línea de pensamiento que mencionaba, ¿no? En sus últimos comentarios sobre el tema de la misión y la visión que busca un sindicato, ¿no? Yo creo que son más vulnerables en el ámbito de de la informalidad, más que todo. Y en la informalidad no hay presencia de sindicatos, ¿no? Así es, estimado Humberto. Mira, la descripción o el comentario que has hecho debe ser abordado desde una perspectiva interdisciplinaria. Ustedes que están estudiando derecho deberían, digamos, tener una visión mucho más completa de los fenómenos sociales. Si me permiten un consejo, ustedes no solo deberían detenerse a estudiar las normas, porque finalmente para ello demanda un poco de tiempo, mediano tiempo o mucho tiempo. Lo que deberían hacer ustedes es a las instituciones jurídicas abordarlas desde otras disciplinas del derecho, desde la sociología, desde la antropología, desde la literatura, desde la filosofía, desde la estadística o cualquier otra disciplina que ustedes sientan que aporta a su formación de derecho. La contabilidad. Seguro ustedes ya han tenido oportunidad de escuchar al estudioso León Barandiarán.
León Barandiarán, por ejemplo, a decir de muchos, era recordado porque en su biblioteca casi no habían libros de derecho. La mayoría de sus libros estaban relacionados a las humanidades. Entonces, realizo este breve comentario porque lo que señala Humberto respecto de la informalidad es una realidad en la cual estamos estancados, esperemos no por mucho tiempo, pero estamos estancados desde hace años. Y esta informalidad es la que impide, junto con otras causas, lógicamente, el desarrollo y la consolidación de nuestro país. Los sindicatos tienen poca presencia y la poca presencia que tienen muchas veces la desaprovechan debido a una pugna de intereses. Entonces el fenómeno no solo es jurídico, sino también es sociológico, porque deberíamos preguntarnos por qué hay tan poca incidencia sindical. E incluso es antropológico si es que nos preguntáramos por qué dentro de los sindicatos hay pugna de poder. Y es que el individualismo que nos aqueja como sociedad, un individualismo en el cual yo solo miro mi bienestar y no me importa el de los demás, es el gatillo para otros fenómenos más complejos, como el de la corrupción. Por ejemplo, Humberto, yo vi el caso de una ex secretaria general de un sindicato en donde se le iniciaba un procedimiento disciplinario el sindicato para expulsarla del sindicato durante 10 años. Entonces, cuando analizaba el caso, me daba cuenta que, si bien es cierto, podía asumirse la comisión de algunas faltas, estas faltas eran leves, no ameritaba la expulsión. Y cuando ahondaba más en el tema, pude advertir de que esto era una estrategia a mediano plazo para que esta ex dirigente ya no vuelva a postular como dirigente. Entonces, ese no es el rol de los sindicatos. Como tú bien lo has resaltado, el rol de los sindicatos es defender a los trabajadores, no estigmatizarlos o no aislarlos si es que no están afiliados, sino tratar de concientizarlos para que, en caso ellos lo decidieran, se afilien al sindicato. Pero el principal rol es ese: servir como equilibrio de poder, como se llamaría en doctrina constitucional, de pesos y contrapesos. Esa es mi breve reflexión, estimado Humberto. Claro, doctor. Si bien es cierto que en principio los sindicatos nacieron para poder equilibrar o balancear las relaciones entre la empresa y el trabajador, esto es muy importante, ¿no? En prima facie, pero sin embargo también creo yo que su legitimidad eh, no se basa, como se menciona por lo general, en el ejercicio de la violencia mediante, por ejemplo, las huelgas, eh, sino, o cuando se organiza una huelga, ¿no? Sino más que todo en lo que mencionaba anteriormente, mi participación, en la preocupación por sus derechos de los trabajadores y de sus familias, ¿no? Por unir, por establecer vínculos, por tener una visión más panorámica de la realidad, ¿no? De poder formar sociedad mediante esas organizaciones, ¿no? Y yo creo que eso deberíamos hacer un llamado a la reflexión y a la conciencia, ¿no? Y claro, Totalmente de claro, acuerdo, claro. totalmente de acuerdo, Humberto. Antes de darle pase a Cristina, creo que precisamente un espacio para llamar a la conciencia son estos espacios académicos. Ustedes que están, digamos, cultivando su inteligencia para ser profesionales, deben entender que el título realmente no es lo importante. Finalmente te legitimará
para que postules a un trabajo, entre comillas, o te habilitará para que firmes una demanda, o te permitirá postular a un trabajo en donde te paguen una buena remuneración. Lo más importante es ayudar. Lo más importante es utilizar el conocimiento para ayudar a las personas. Estés en un sindicato, estés fuera del sindicato, estés cumpliendo una labor docente, estés cumpliendo una labor de estudiante, lo más importante es ir construyendo. Pero ese acto de construir depende principalmente de las personas. Somos nosotros los que decidimos, en principio, con nuestros actos, qué tipo de ciudadanos queremos ser. O, en este ámbito, qué tipo de profesionales queremos ser. Y lo cierto es que yo incido en este punto porque son ustedes quienes le van a dar un brillo diferente a la sociedad. Y si ustedes no estudian o no se preparan, la pregunta sería, ¿qué clase de sociedad tendremos de acá a unos 10 años? El estudiar derecho representa una valiosa oportunidad de cambiar la sociedad. Quizás nos desalienten las noticias, pero como decía el maestro argentino Ernesto Sábato, debemos resistir y resistir, en este caso desde una tribuna académica, reflexionando, planteando nuevas ideas, confiando, teniendo fe en que la gente actúa de buena intención. Y si no es así, ver con los jóvenes espacios académicos para discutir los temas de mayor relevancia. Cristina. Buenos días, doctor. De igual forma, como mi compañero mencionó, he estado leyendo una publicación sobre la crisis del sindicato acá en el Perú. Y bueno, en la lectura en la que yo estoy mencionando, leí de que también el rol cae al Estado, porque en función del, cae a función del interés general de la sociedad, que tiene que dirigirse a fomentar el surgimiento y la actuación eficaz del sindicato para que la autonomía colectiva pueda establecer las reglas, ya sean más eficientes o apropiadas, pero de manera justa en la materia laboral. Y como usted mencionó, ¿no? Acá en el Perú se podría decir que el individualismo ha surgido mucho más que un sindicato. Y de igual forma que nosotros decidimos nuestros actos y por lo tanto debemos defender y tratar de hacer concientizar y entender a las personas que sobre qué es un sindicato netamente, no solamente actuar por actuar individualistamente y conocer, ¿no? Todos juntos para así concientizar a toda la sociedad, porque creo que eso se ha ido perdiendo con el pasar de los años últimamente. Totalmente de acuerdo, Cristina. Felicito la convicción con la que dices las cosas y mira, lo que has dicho, comentario que yo comparto plenamente, muchas veces es calificado como que es un discurso rojo, otros les llaman que es un discurso caviar, otros les llaman que es un discurso socialista, otros les llaman que es un discurso progre, pero más allá de cómo califiquen esta idea tan valiosa que tú nos has expuesto, es que debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener en cuenta que el derecho laboral tiene un profundo contenido social. Y ese profundo contenido social se manifiesta principalmente en el respeto de los derechos de los trabajadores, sin que ello implique estigmatizar el ejercicio del derecho de la libertad de empresa del empleador. En lo absoluto, debemos postular un respeto al derecho de libertad de empresa de los empleadores. Pero esto no tiene por qué ser incompatible con el respeto de los derechos de los trabajadores. Y efectivamente, pasa también por un tema de concientización.
pero esta concientización ya rebasa lo jurídico. Es un tema estructural de nuestra estructura como sociedad. Y precisamente por eso es que yo les recomiendo que se aboquen o que aborden otro tipo de lecturas. Los abogados más destacados de otros tiempos, León Barandiarán, Ferrero Rebagliati, Raúl Porras, Héctor Cornejo Chávez, es gente que no solo ha estudiado de derecho, sino que ha estudiado otras disciplinas. Cultívense con literatura, filosofía, sociología, antropología. Créanme que cuando ustedes se aboquen a otras disciplinas, su razonamiento sobre el derecho va a ser más limpio, más lúcido, y van a tener una posición más sólida para poder plantear mejoras en el derecho y en la sociedad. Muchas gracias, jóvenes. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. gracias. Hasta luego, doctor. Buen día. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Cuídese, buen día.